¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Estamos en Casa Azul. Es un día que para la historia de Antofagasta es muy especial, una conmemoración bastante triste, en la que recordamos uno de los hechos más nefastos y más tristes de nuestra historia. Y hoy nos quisimos reunir con varios amigos, muchos de los cuales llevan trabajando mucho tiempo, recopilando información, datos, generando acciones a través del arte y a través de la investigación también para poder mantener viva la memoria y cada vez poder entregarnos mayores detalles de lo que ocurrió el fatídico 6 de febrero del año 1906, en un hecho que conocemos como la matanza o masacre de la Plaza Colón. Por eso, aquí en Casa Azul nos encontramos con Raúl Rocco, destacadísimo actor antofagastino, para quien pido un fuerte aplauso, por favor, también del equipo que está ahí a esta hora de la noche aquí en Casa Azul, para Claudia Moreno de Matanza en tu Plaza, periodista también. Digamos, gestora cultural. Gestora cultural. Y a través de Zoom estamos con Paula Orellana, quien es también periodista y doctora en antropología. Así que también para Claudia y para Paula pido un fuerte aplauso. Hola Paula. Hola Paulita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, pues acá calentando motores ya para una hora de conversación que quiero partir justamente con Claudia. Para hacer un breve resumen de lo que ocurrió esta mañana en la Plaza Colón, en una nueva actividad que se realizó para conmemorar la matanza a través de toda la gestión que hace Matanza en tu Plaza con diferentes agrupaciones artísticas y personas también. Y ahí dar Paulo también a lo que fue la instalación de una escultura que se va a quedar ahí en la plaza definitivamente, para poder hablar del otro tema que nos convoca en esta oportunidad, que es también el rol de la mujer en los movimientos obreros en La Pampa. Así es que vamos, Claudia, primero con lo que ocurrió esta mañana para comenzar ya a ahondar en este tema. Bueno, buenas noches a todas, todos. Quiero agradecer a Casa Azul, a ti también, por invitarnos en esta ocasión. Contarle a la gente más o menos lo que es Matanza en tu Plaza. Esto es un ciclo de teatro y memoria obrera que ya venimos hace 5 años realizando actividades conmemorativas durante la semana del 6 de febrero en distintas actividades. Esto a partir de las investigaciones que han realizado diversos historiadores. Quiero nombrar por sobre todo a don Adolfo Sosa, Héctor Ardiles, a la agrupación histórica Isaac Arce, al Museo Regional, etcétera, entre otros, que se han encargado de rescatar esta historia, de hacer todas estas minucias, ¿cierto? Y por qué no decirlo también, encontrar las tumbas que están en el casco histórico del Cementerio General, entre otros. Matanza Tu Plaza trabaja desde la autogestión. Nosotros somos financiados por sindicatos de la región. En esa medida es completamente independiente, autogestionado. Por nombrar algunos, está la Federación Nacional Ferroviaria de Chile con nosotros, el Sindicato del Ferrocarril Antofagasta Bolivia, trabajadores de Minera Spence, la Unión Portuaria, la CUT de Antofagasta, entre otros. Y así también diversos colectivos de artes escénicas como compañías emergentes que en realidad con jóvenes, ¿cierto?, que aglutinan en estas jornadas de memoria y de reflexión que realizamos cada 6 de febrero. Hoy día fue una jornada bastante sensible, me parece que fue muy delicado lo que se desarrolló en la Plaza Colón. A pesar de la fase 2, nos instalamos en la calle, estuvo la compañía Club de Lectura, hubo teatro, con Raúl también, que fue quien presentó en ese momento, y obviamente en el Ilemus con su gran poema histórico relacionado con la matanza de la Plaza Colón. Y también tuvimos la suerte de poder contar con un trabajo auténtico, inédito para lo que es la ocasión, que es la escultura La Viuda, realizada por Carlos Troncoso Chicardini y su hijo Álvaro Troncoso Fuentes, que los instalamos ahora en contraposición a la escultura que ya está puesta a un costado, ¿cierto?, del ferrocarril, del reloj, de la plaza, que ya un poco dialogaba con la plaza, ¿cierto?, en dirección al cerro. Ahora esta dialoga con el otro sector de la plaza mirando al mar. Y me parece que es ultra importante que se mantenga esta estructura, que nace de la autogestión que hemos desarrollado con los artistas. Así que eso, yo creo que saludar la instancia que se ha desarrollado, saludar a los artistas que han estado hasta el día de hoy, y felicitar a la familia Troncoso por haber entregado eso a la comunidad. Dos tremendos artistas que tenemos acá. Un saludo sobre todo a Álvaro, con quien he trabajado muchas veces en distintas producciones. Raúl, a través del teatro también se ha ahondado mucho en los últimos años dentro de lo que significa para la historia de Antofagasta la matanza de la Plaza Colón. Desde esa perspectiva, a través de la investigación de las artes escénicas, ¿cómo es que tú
aprecias? ¿Cómo es que tomas este hecho? Y me gustaría que también le demos una vueltecita que hemos estado conversando antes de la transmisión, que es que me parece que hasta hace 10, 12 años, yo creo que estoy siendo incluso muy generoso, nadie hablaba de la matanza de la Plaza Colón. Así es. Bueno, yo me he dado cuenta de que el arte siempre ha estado tratando de hacer el rescate de esas cosas que no se cuentan, y especialmente en este último tiempo, tal como dices tú. Pienso en la cantata Santa María, que como una obra musical trató de rescatar toda esta matanza que hubo en Iquique. Pienso también en las obras de teatro que se han hecho también cuando ya empezó esta cosa de este rescate, que curiosamente nace de jóvenes inquietos que a lo mejor sin la influencia de la dictadura, como en las generaciones más viejas como la mía, pudieron abrir un poco más los ojos y buscar este tipo de cosas que ahora permiten visibilizar estas cosas que pasaron y que uno no sabía o no quería ver porque se lo ocultaron durante tanto tiempo. Entonces, el arte a través de eso lo ha hecho, como decía, la música, lo ha hecho el teatro, lo ha hecho la literatura también, como en el caso de Hernán Rivera Letelier, que escribió la historia de la Santa María de las Flores Negras. Y por supuesto en el audiovisual también hay muchos testimonios que ahondan en eso. Entonces es una tarea que le corresponde al arte en general, y el teatro evidentemente, tal como Claudia nos ha invitado desde que empezó este movimiento a ser partícipe de ello. Ha habido un grupo de jóvenes que, tal como Claudia, también quieren hacerlo, y hoy día fue muy emotivo lo que mostraron los muchachos. Estaban muy conectados y eran todos jóvenes, no más de 30 años, o sea, eran muchachos que están ahí rescatando y pegándonos una bofetada a todas estas generaciones que no quisimos abrir los ojos o no nos permitió la circunstancia. Entonces eso es una de las cosas que yo más valoro, y por eso es que también ya estoy colaborándole y lo sigo colaborando, porque me parece que es una tarea importantísima que se puede hacer a través del arte, de la cultura. Sí, totalmente. De hecho, en este texto que justamente se publicó con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ferrocarril Antofagasta Bolivia, y editado por Sergio Gaitán, un saludo a donde esté, que sea al gran Sergio Gaitán. Hay un hecho que se destaca acá, que yo lo encuentro súper importante, y aquí quiero tirarle ya la pelota a Paula, que es que, por ejemplo, en un texto que consideramos como fundamental de la historia antofagastina, que son las narraciones históricas de Isaac Arce, no aparece mencionada la matanza de la Plaza Colón, y se explica acá que puede haber muchos motivos que tienen que ver con la censura de la época, o que el mismo Isaac Arce aducía de que había hechos que eran como muy conflictivos, que polarizaban mucho a la sociedad antofagastina, y que por eso no había decidido ponerlos, pero finalmente, no sé, quizás quitar cualquier hecho, por muy doloroso que sea para nuestras comunidades o para nosotros mismos, es un insulto y una bofetada a la historia. Paula, de esa perspectiva, ¿cómo crees tú que hemos estado llevando durante estos últimos años lo que han sido estas distintas instancias que nos están ayudando, creo yo, todavía a reconstruir lo que pasó, no solamente en la matanza de la Plaza Colón, sino que lo que ha pasado con los movimientos obreros en general, lo que pasó con las mujeres dentro de los movimientos obreros, y lo que ha pasado y lo que pasó durante la época de las saleteras con las reivindicaciones sociales en general? Hola, buenas noches a todos y a todas. Oye, antes de responder tu pregunta, quisiera poner en contexto algo, porque me gustó mucho la invitación a que habláramos también del tema de las mujeres en los movimientos sociales también, los movimientos obreros, porque justamente hoy día se conmemora 144 años del decreto Amunátegui que faculta que las mujeres podamos entrar a la universidad. Y esto fue promulgado en 1877. Entonces, imagínate tú que ahí salieron las primeras generaciones de mujeres universitarias. Yo lo pongo en un contexto porque, sobre todo, la mujer obrera en aquella época faltaba instrucción. Había una problemática ahí de muchas eran analfabetas, y desde estas organizaciones que comienzan, ¿cierto?, que han habido procesos, yo creo, de búsqueda histórica, de cómo las mujeres nos organizábamos, y también
cómo teníamos la visión del tema laboral, del tema, cómo asumimos el tema de clase y género, ya desde principios de siglo y finales de 1800 y principios del siglo XX. Y fíjate que yo creo que nos queda harto por hacer, y acá respondo tu pregunta para no irme por las ramas. Yo siento que tanto a nivel nacional como a nivel también local, regional, queda harto por investigar. Si bien tú decías ahí que algunos historiadores no hacían mención, imagínate para las mujeres, que además siempre hemos sido invisibilizadas en la historia, siempre ha habido un sesgo, una historia contada desde los hombres y por los hombres, donde las mujeres prácticamente hemos sido anuladas. Entonces, yo creo que este rescate obedece tanto como de la conmemoración de lo que ustedes están, a todo esto felicito a Claudia y a todo el equipo que hay detrás, porque yo siento que están poniendo en la memoria actual estos hechos, además que muchas veces uno los puede poner como súper reivindicativo de cosas sociales que pasan actualmente también. Pero yo siento que esto está moviendo a que pensemos no solamente a ver los hechos históricos desde esta mirada tan masculinizada, por creer que estamos en una región donde la minería, el salitre primero, ¿cierto? Después la minería al cobre, y donde parece que las mujeres no existiéramos más que en un rol doméstico, o en un rol de lo que siempre comenta o cuentan los relatos de Hernán Rivera Letelier, ¿no? Las casas de prostitutas, ¿cierto? Los buques, todo esto. Entonces, las mujeres sí tuvimos injerencia, y ya lo vamos a ir conversando a medida de que surja que vayamos dialogando. Y yo siento que hay un rescate quizás de las mujeres en estos hechos o en los movimientos obreros a nivel nacional, y siento que tal vez nos falta mucho por hacer también a nivel regional, porque yo me preguntaba hoy día, yo me decía, bueno, y oficialmente se dijo en esa época que habían sido como 50 personas, entre 50 y 60 personas muertas desde el oficialismo, pero sin embargo se hablaba de 300 personas, nunca se dieron con quién eran los cuerpos, quién eran esas personas, pero tampoco nunca sabemos qué rol o las mujeres ahí, cómo participaron, porque yo me imagino que las mujeres además también estaban presentes. Entonces, qué bueno lo que comentaba Claudia, que se puedan empezar a abrir estas posibilidades con el cementerio, de ver quiénes eran estas personas también, ¿cierto? Y qué pasó con las mujeres, además con las viudas, porque, claro, los trabajadores eran hombres en el ferrocarril, pero había muchas esposas también que estaban detrás y que no necesariamente eran obreras, pero también apoyaban la causa de los trabajadores. Entonces, creo que ahí tenemos un pendiente en nuestra historia local, y quizás también un pendiente a nivel educacional, porque por muchos años después de la dictadura acá se cerraron muchas carreras, y ahí tomo el punto que decía Raúl, las carreras de arte, ¿cierto? Las carreras que nos invitaban a reflexionar, carreras más del ámbito de las ciencias sociales, ¿cierto? Del mismo periodismo. Entonces, son carreras que siempre están indagando, que están buscando, que están haciéndonos reflexionar del pasado, del presente, del futuro. Y creo que todavía es un pendiente, si bien se han abierto carreras acá en Antofagasta en estos ámbitos, todavía creo que están pendientes las carreras, no sé, pues de historia, de sociología, de antropología, ¿cierto? Para tener más personas que puedan como investigar en los archivos, investigar en donde sea, las conversaciones, los rescates ya orales también, que son tan importantes y que nos ayudan también a construir nuestra memoria. Y bueno, y tener los recursos también. Esa es la Areta la que están escuchando ahí en la transmisión. Saludos para la Areta también. Pero también hay una cuestión, y qué bueno que Paula toque ese punto, porque también es una cuestión de recursos. El rescate mayormente que se ha hecho, creo yo, en Antofagasta ha sido con fuerza, tesón, voluntariedad. No ha sido muchas veces tampoco... No ha habido tiempo ni dinero para hacer una investigación más profunda, poder viajar a otras ciudades para buscar otras fuentes, por ejemplo, tener un pequeño equipo de trabajo que esté constantemente indagando, como pasa con muchos momentos históricos también de la ciudad. O sea, hay una cuestión que me llama mucho la atención, es que
cuando uno agarra un libro de historia de Chile, cuando los niños están estudiando, las niñas están estudiando historia de Chile, es como que Antofagasta aparece mágicamente en 1879, Claro. después aparece en el periodo del salitre y después aparece en el cobre. Y es como que en el resto de la historia, y pasa con todas las regiones, si tú ves cómo pasa, cuando se menciona Concepción, cuando se menciona Arica, cuando se mencionan algunas ciudades, es como que todo pasara en Santiago, absolutamente nada más en la historia de Chile pasó fuera de Santiago, y eso yo creo que dificulta mucho más, justamente tomándome las palabras de Paula, este tipo de investigaciones. Quizás cuántos hechos más hay dentro de nuestra historia como antofagastinos y antofagastinas que no conocemos y que van a aparecer de repente mágicamente por ahí. Yo conocí, por ejemplo, el tema de la matanza de la Plaza Colón, cuando trabajaba en Antofagasta Televisión hace muchos años, más de 10 años, que estábamos haciendo un segmento que se llama Historia de mi ciudad sobre la Plaza Colón. Y yo estaba entrevistando a Héctor Ardiles, que tú ya lo mencionaste, y él es el que me dice, ¿por qué no me preguntaste por la matanza? Y yo le digo, ¿qué matanza? ¿Tú no sabías que aquí hubo una matanza? No, a ver, cuéntame. Y ahí salió la idea de hacer el primer reportaje que hicimos en ese momento en el canal sobre la matanza de la Plaza Colón, una cuestión sumamente casual, ni siquiera como una cuestión que uno tuviera como internalizado, aquí pasó tal cosa, o sea, ni siquiera hasta que justamente ustedes instalaron este primer monumento con este puño que está apretándole el ferrocarril, no había absolutamente nada en la plaza que recordara lo que ocurría, ni siquiera una placa, absolutamente nada. Entonces, eso contribuye justamente a que vayamos perdiendo nuestro ser, nuestro conocimiento histórico. Ahora, desde esa perspectiva también, Claudia, tomándome justamente de esto, por una parte, claro, tenemos la obligación, como decía Raúl, como comunidad de mantener la memoria viva. Pero eso también tiene que ser labor de autoridades, tiene que ser labor de las universidades, tiene que ser labor también, como decía, tiene que haber cierto tipo de financiamiento, formal, no formal, como quieren llamarlo, para poder tener justamente espacios de investigación que sean más o menos serios. ¿Cómo ves tú, cómo tenemos en estos momentos nuestra institucionalidad respecto de estos temas? Porque tal como te decía, así como pasó lo de la Plaza Colón, que no teníamos idea hasta hace 15 años, quizás cuántos otros hechos que han ocurrido en nuestra ciudad tampoco han sido investigados, se han perdido los documentos, no hay fotografía, se han ido perdiendo también porque el tema de los mismos documentos también es frágil. Claro. O sea, es cuestión de ver algunos archivos que tenemos aquí en Antofagasta en el deplorable estado en que están y que si no hay un rescate pronto vamos a empezar a perder literalmente las páginas de nuestra historia. Total. De hecho, había un rumor ahí relacionado al tema del archivo, ¿cierto? Que habían ciertos archivos acá en Antofagasta que estaban bajo la línea del tsunami y que, sí. O y sea, que tenía que resguardarse prontamente. Hay un trabajo ahí. Efectivamente, hay archivos perdidos. Por ejemplo, cuando tú vas al Mercurio Antofagasta, que generalmente tienes la amabilidad después de ciertos permisos, de hacerte pasar para investigar, fíjate que no está el volumen de septiembre del 73. Mira. Se lo robaron. Mágicamente. Y hay otro volumen que tampoco está, que creo que es el del 88 del plebiscito. Entonces, tú vas a investigar en Antofagasta en estos momentos y quieres saber qué pasó el 11, el 12, el 13, el 73, el archivo original no existe. Respecto de algo que pueda tranquilizar, que yo sé por una fuente que está directamente relacionada, es que, claro, en este momento los archivos están en un sector que hay en el barrio histórico, donde están en la línea tsunami, o sea, un tsunami y se moja. Pero afortunadamente ya se han digitalizado, están ya rescatados desde ese proyecto. Entonces, tampoco es, digamos, lo ideal, pero no se van a perder desde el punto de vista histórico, o sea, ya están. Ahora, que han desaparecido, sí, hay otros que han sido mágicamente desaparecidos. Muchísimo. ¿Qué nos falta un poquito, Claudia, como para avanzar en eso? Porque obviamente no podemos seguir eternamente dependiendo de movimientos ciudadanos, de escuelas de arte, para poder levantar estas cosas. Tiene que haber un compromiso social mayor, creo yo. Totalmente, pero igual creo que se pueden resolver con quizás soluciones muy específicas y súper fáciles. Por ejemplo, hacer un cruce real de estos grandes trabajos de recopilación histórica que han generado historiadores locales, por ejemplo, con la Corporación de Desarrollo Social respecto a la educación, y que esto efectivamente ingrese a los currículums ocultos o específicamente a ciertas asignaturas obligatorias que deberían estar impartiéndose en nuestras escuelas, por lo menos, y que se explique la situación que ocurre en términos de la tradición obrera, la historia obrera en general. Quiero apuntar dos cosas que no quiero que se me vayan. Uno, la primera escultura que se puso en la Plaza Colón, su escultora se llama Marcela Páez. Igual es interesante esa figura también, que haya una escultora, la primera que puso este puño apretando estos rieles en la Plaza Colón, así que igual le envío un gran saludo a Marcela. Y en segundo lugar, igual me parece que, adentrándome también en la discusión que plantea Paula, que me gustaría igual darle como un ribete de continuidad,
Me gustaría, ¿por qué no nombrar a Teresa Flores como una figura fundamental en términos de la historia obrera y cómo también estas mujeres muy potentes, ¿cierto? También escribieron historia y letra a puño, ¿cierto? Muy, muy importante en términos de lo que hablamos de tradición obrera. En el 1917, por ejemplo, Teresa Flores impulsó la creación de un Consejo Federal Femenino dentro de la Federación Obrera de Chile. Y en esos procesos también se impulsaron comités de huelga, comités de vivienda, donde ocurría lo que comentábamos tras cámara, de hecho, respecto a estas mujeres que tuvieron un carácter estratégico en la lucha, defendiendo a sus compañeros que iban a las huelgas, como tirándose sobre los rieles de los trenes, en señal de que iban a evitar que los rompehuelgas subieran a trabajar. Claro. O incluso en aquellos hechos nombrados como las huelgas de las ollas apagadas. O sea, no vamos a cocinar hasta que se resuelvan las legítimas demandas de nuestros maridos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos que luchaban en esa época, ¿no? Oye, recordemos un poquito algo, me llamó mucho la atención y se los comenté también antes de que empezara el programa, una frase que colocó nuestra amiga Paz Osorio, que decía que en Antofagasta no fueron 30 pesos, fueron 30 minutos. Para retomar, quizás contigo, Paula, también, y también contigo, Claudia, Raúl, un poco de la historia, muy brevemente, de por qué se provoca la matanza de la Plaza Colón. Porque, claro, previamente, tanto los trabajadores portuarios como los trabajadores del salitre, mediante huelgas, ya habían obtenido media hora de almuerzo. Media hora de almuerzo. O sea, estamos hablando de ese nivel de condiciones paupérrimas de vida y de trabajo que había en el norte de Chile. Y los trabajadores del ferrocarril se suman justamente a esta discusión, pero se encuentran con una reacción de una empresa que hasta el día de hoy parece que no ha cambiado sus prácticas y que permaneció sumamente rígida respecto de conceder esta media hora, que es lo que finalmente lleva a manifestaciones callejeras masivas que se desarrollan por varios días. Total. El tema de la matanza fue el punto culminante, básicamente, y conversamos por ahí, porque hay una cuestión histórica que todavía no se determina de cómo realmente empezó el tiroteo. Con Raúl hablábamos de que este tiroteo había comenzado, no se sabe si por un disparo casual o denodado, premeditado, de uno de los integrantes de la Guardia Blanca. La Guardia Blanca eran comerciantes armados, muchos de ellos incluso por el ejército, que se sumaron para defender los intereses del ferrocarril y también resguardar los negocios que ellos tenían en el centro de la ciudad, producto de las manifestaciones, donde ya había algunos desmanes, había algunos eventos de saqueo, para que no se sorprendan de que es primera vez que esto ocurre en Chile, con esas cosas que salen, que siempre hemos sido un país muy ordenado y republicano. Mejor ni les cuento cuántos golpes estaba ahí en Chile, en nuestro país ordenado y republicano. En un año creo que hubo 4. Bueno, ¿y cuántas matanzas hubo también? ¿Y cuántas matanzas hubo de ahí podríamos mencionarlas, sí. Pero estaríamos hasta como las 3 de la mañana. Y finalmente esto desemboca en esto. La turba comienza a correr de calle Prat hacia el mar, donde se encuentran con tropas del Blanco Encalada, marinos que estaban armados también y que estaban ahí a disposición por mandato del intendente Santelice, intendente de la época, para reaccionar ante cualquier acción violenta por parte de los trabajadores del ferrocarril. Cuando ven esta turba también comienzan a disparar pensando en que la turba lo estaba atacando, cuando al parecer simplemente la turba venía huyendo de los disparos que se habían provocado en calle Prat. Esto desemboca en un caos total. Las cifras, tal como decía, no sé si lo dijiste tú, Claudio, lo dijo Paula, hablan de 50 muertos las cifras oficiales, pero las cifras extraoficiales lo cifran muchas veces entre 200 y 300 personas que fallecieron. Y eso también se provoca porque no todos los trabajadores que murieron el mismo día de la matanza o en el lugar. Muchos de ellos murieron los días posteriores producto de las heridas que recibieron. Está el registro de las personas que lograron llegar al hospital para ser atendidas, pero muchas personas murieron en sus casas, se fueron a atender en sus casas por el temor que tenían que de ir al hospital justamente fueran detenidos como precursores también o como participantes de estas manifestaciones. Claro. Eso es más o menos un poquito lo que ocurrió durante ese día, y tal como mencioné, y ahí quiero pasarle un poquito la palabra a Paula también, esto se provoca justamente porque hay versiones oficiales mandatadas, se operaba mucho también con la censura de los pocos medios que había en ese tiempo, un tipo de comunicación muy vertical. Se provoca también por el miedo de las personas, se provoca por la falta también de cultura de contar nosotros nuestra propia historia, como si no estuviéramos autorizados cada uno de nosotros a hacerlo, desde nuestra propia perspectiva, con nuestros propios elementos, y se provoca esta situación un poquito también, Paula, de desprotección, que muchas veces nosotros sentimos frente al accionar de las autoridades, del ejército, de las Fuerzas Armadas en general.
¿tú crees que justamente esta suma de hechos, si es que tú también a lo mejor puedes mencionar más, contribuye justamente a que tengamos que hacer este rescate tan duro, con tantas incertidumbres también respecto de lo que realmente ocurrió ese día? Voy a poner audio. Sí, sin duda, yo creo que siempre la historia y la memoria en realidad, pero la historia no contada desde una ideología, sino como de varias voces, yo creo, y de varios datos. Ay, mi beta, sorry. Siempre mirar el pasado se dice que nos puede contribuir a tener un mejor futuro y que no se repitan nuevamente estos hechos. Entonces, más allá de ser una reflexión quizás súper cliché, yo creo que las peculiaridades que tenemos a nivel como local, regional también, que seguimos siendo una zona minera, también hemos visto, yo siento que este mismo modelo económico, y esto ya es como una visión también súper política finalmente, porque tenemos por un lado los derechos de las personas, ¿cierto? Los derechos laborales, porque finalmente se exigían derechos, era lo que estaban pidiendo los trabajadores, 30 minutos para almorzar. Entonces, finalmente se arma todo esto, ¿cierto? Una milicia ahí para atacar finalmente a los trabajadores. Esto está además apoyado por un gobierno que protegía a los empresarios, y finalmente no se resuelve nada, pero con el tiempo ahí tiene que interceder un sacerdote para ver que, si no me equivoco, ¿no? Para ver que se pudiera mediar en este derecho tan importante que es la hora de comer. Entonces, yo siento que, claro, quizás en aquella época todo era más, se han ganado muchos derechos a través de las movilizaciones. Yo creo que eso también es importante reivindicar, porque muchas veces se dice, oye, no sirve de nada marchar, protestar, pero sirve de mucho finalmente. Así se han ganado los derechos de los trabajadoras, de las mujeres, y yo creo que, claro, pues han habido avances que sin duda nos permiten como ir aprendiendo y también ir mejorando, y que también no se cometan esos errores y finalmente como sociedad, ¿cierto? Tenemos que ir a la construcción de un Estado que nos proteja, que nos resguarde, que nos garantice derechos en muchos ámbitos. Entonces, yo creo que sin duda es poder conmemorar la matanza en tu plaza y además también hacer muchos hacía, como decía La Paz, ahí ese paralelo, fueron 30 minutos y ahora eran 30 pesos en 30 años. Es como hasta como anecdótico de poder hacer esta reflexión, porque también volvemos a sentirnos como los ciudadanos muchas veces nos hemos sentido pasados a llevar por un sistema, por un modelo neoliberal que no nos ha facilitado las cosas como trabajadoras y trabajadores. Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho camino por luchar. No hay que demonizar las marchas, que son protestas también genuinas de manifestaciones y expresiones del pueblo, y donde además yo siento que también deben haber espacios para reconocer esas demandas también, pues, y ahí los diálogos, ya sea con el empresariado, con el gobierno, se tienen que dar. Totalmente. Eso me preguntó hacer una encuesta, una apuesta incluso. ¿Qué derecho para los trabajadores no se ha obtenido en las calles? A ver si alguien se acuerda de alguno en esta media hora, que lo anoten por ahí en Facebook. ¿Qué derecho de los trabajadores? Importante, sí, no vamos a hablar de cosas que salen por ahí, no se ha obtenido con marcha de las calles. Oye, Claudia, vamos al tema de un poco la participación de la mujer en los movimientos obreros, porque hemos mencionado muchas veces que es otra de las tantas cosas invisibilizadas en la historia del norte de Chile, la importancia que tuvieron las mujeres. No solamente desde el punto de vista de que eran las que cocinaban o tenían trabajos menores o que se dedicaban al comercio sexual, sino que
a comienzos del siglo XX, efectivamente, hemos descubierto en las últimas décadas que hubo movimientos feministas y anarquistas sumamente importantes Tal cual. en la salitrera. Sin duda. Y creo que ahí todavía tenemos, yo creo que Raúl también está de acuerdo, una cuestión al debe ahí gigantesca en cómo recuperamos justamente toda esta historia que ha permanecido oculta por tanto tiempo. Totalmente, especialmente con la figura, como decía Teresa Flores, y podríamos sin duda vincular a Belén de Zárraga, Así es. una anarquista española que se acercó al norte de Chile en ese tiempo, en los tiempos de Recabarren, de la Foch, ¿cierto? Y que viene a iniciar los centros anticlericales, de librepensadoras, y que me parece que es una tradición que, como tú bien dices, hay que recuperar profundamente. Lo tenemos en el ADN, sin duda. Creo que las mujeres nortinas hay una cuestión de lucha por nuestros derechos, también por nuestra libertad, por nuestra emancipación. Me parece que es importante recuperar esa historia, esa tradición, y también hacerlas nuestras, ¿no? Porque eso, librepensadoras, sin duda. Y creo que, por ejemplo, no sé, figuras como Paula, inclusive, que comienza diciendo, oye, tantos años se están conmemorando el día de hoy por la entrada de la mujer al mundo universitario. O sea, es parte de las ganadas que hemos tenido, pero que sin duda están invisibilizadas a la sombra, etcétera, y que nos ha costado, yo creo que el doble, el triple en términos de lucha, ¿no? Y son solo poco más de 100 años, o sea, no estamos hablando de una entrada de la mujer a la universidad hace Así 300, 400, estamos hablando de un poco más de 100 años, lo cual de verdad es como una cuestión que uno se le tiene que caer la cara de vergüenza. Bueno, dos cositas que son significativas respecto de eso. Hoy día esa instalación de la escultura de la familia Troncoso, Sí. que es justamente hacer alusión a la viuda, a la mujer que quedó. Y también yo antes le hacía mención de Las Enganchadas, por ejemplo, que Cierto. la obra de de La Arlet Ibarra, Favorecedora. La Favorecedora, que justamente también rescata eso, este trabajo, esta labor invisibilizada Cierto. durante muchos años por la visión machista, ahí está saliendo. Entonces, hay cosas que se están haciendo, o sea, de hecho, esta última década ha sido de eso, en realidad. Y con mucho, digamos, con mucha razón, porque en realidad la historia la hemos hecho juntos, la hemos hecho juntos todos los seres humanos. Entonces, me parece que ya eso, por lo menos hoy día, me llamó mucho, me gustó mucho que haya estado la figura ahí. Es que es una escultura muy bonita, ojalá que la puedan ir mañana ahí. Además, una tremenda Sí, escultura. sí. Esa era muy gótica, tiene una cuestión muy gótica que a mí me fuerte. sobrecogió. Carlos De verdad. Troncoso Chicardini, a quien también le enviamos saludos, es un escultor para nosotros muy importante. Así es. O sea, la estatua de la familia del Paseo Prat es de Carlos Sí, Troncoso. O sea, perfecto. es un gran orgullo que él hoy día haya entregado parte de su talento para poder reivindicar justamente la figura femenina de la viuda del ferroviario. Ujú. Belén de Zárraga, si no lo recuerdo, llega en 1913 justamente invitada por Luis Emilio Recabarren. Total, la Llega trajo. invitada por Luis Emilio Recabarren después de una gira que Recabarren tuvo por Europa, donde le llama mucho la atención el discurso potente que tenía esta mujer, que era una tremenda oradora y es. que tenía la idea sumamente clara. Y finalmente a Belén de Zárraga le llama mucho la atención lo que ocurre en el norte y ella se viene casi por cuenta propia y la influencia fue tan grande que posterior a ella, durante los años 1910-1920, los clubes donde se juntaban las mujeres se denominaban clubes Belén de Zárraga. Así es. A ese nivel fue la influencia que ella tuvo también para ayudar a la organización justamente política de las mujeres en las salitreras con movimientos que fueron sumamente potentes, pero los que tenemos hasta este momento súper poco conocimiento. Sí, pues, No hay mucho registro, no está el legajo histórico, por decirlo de alguna manera, donde recurrir para poder investigar cuántas mujeres, qué mujeres formaban estos grupos, cuántas eran, qué actividades eran las que hacían. Tenemos un conocimiento que, como dijo Pablo en un momento, que de cierta forma también ha conocido por la oralidad, por la abuelita o el abuelito que es una salitrera que alcanzó a conocer algo, por el bisabuelo, la bisabuela que por ahí algo te contó. Pero es súper difícil ahondar e investigar cuando justamente también la historia no solamente es patriarcal, sino que también está ideológicamente cooptada. Oye, perdón, ¿puedo interrumpir? Adelante. Porque, ¿sabes qué? Mira, hablando de esto, yo, sin saber que me iban a invitar, me compré hace como 2 semanas este libro que es Históricas, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile de 1850 al 2020, que se los recomiendo a todos y a todas y a todes. Y hay algo muy interesante porque
si bien las mujeres se organizaban como en socorros mutuos a partir de 1887, porque ellas se apoyaban, por ejemplo, porque no había una seguridad en temas de salud, o si alguien quedaba en desempleo, ahí había un apoyo, o sea, había además un trabajo colectivo por parte de las mujeres para apoyarse y para apoyar a sus familias antes de este movimiento tan importante que genera Belén de Zárraga acá cuando viene al norte. Y ahí marca una diferencia, porque además estaban estos socorros mutuos de apoyo más social, y también estaban las mujeres de la caridad. Entonces se hacía mucho de las mujeres estaban siempre haciendo también organizadas de manera de trabajar con el más pobre, pero siempre poniendo la situación de la mujer vulnerable, pero protegiendo a la familia, protegiendo temáticas como el valor de la maternidad, por sobre quizás incluso otros roles femeninos que en ese tiempo como que no se cuestionaban tanto, pero Belén de Zárraga cuando viene al norte ya habían empezado estos movimientos de mujeres libres pensadoras, como bien decía Iván en 1810, y el norte, Iquique, Antofagasta, son pioneros en levantar a nivel nacional estos centros de pensamiento, con una visión mucho más libre de la mujer emancipadora, como decía Claudia, pero además entendiendo que el rol también de la educación era como la instrucción, también viene a formar parte de esta cosa tan importante también para después llegar a lo que es el voto, al sufragio femenino. Entonces hay ahí todo un movimiento que además hace que las mujeres vayan poco a poco siendo mucho más políticas, hay una colaboración también en la instrucción, y en eso la obra de Arlet, de Las Enganchadas, que justamente fui a ver la semana pasada, que es bellísima, la retoman en marzo por quien, si alguno no pudo ir a verla, vuelven las funciones en marzo allá en Comunidad Gen. Es súper gráfica en ver el rol de la mujer y ver cómo también empiezan estas uniones, porque finalmente este trabajo como súper colaborativo, colectivo, de reivindicación, que de alguna manera pone al Chile, contrasta con el Chile conservador también, que venía siempre poniendo la figura de la mujer como su rol principal, la maternidad, la familia. En cambio, se hace un quiebre con estos centros. Y es muy interesante, y como decía Claudia, como que a mí, leer la historia es como, ¡ay, qué fuerte! ¡Qué mujeres más revolucionarias para la época! Y cómo lograron también abrir paso, y cómo esto también, como bien se decía, queda como tan silenciado, y que uno después, no sé, pues yo tengo 44 años, uno en estos años ha podido como conocer más de la vida de las mujeres gracias a estas investigaciones, pero queda mucho más, porque además ellas eran tan organizadas que tenían periódicos, escribían revistas, escribían crónicas, y ese material no es fácil tampoco de indagar, o sea, de encontrar, de saber dónde está. Entonces había todo un pensamiento que además se lidiaba, porque ellas ponían el tema de la clase y del género, donde además los compañeros obreros como que tampoco le daban mucha importancia, y por lo mismo la corriente de las mujeres empieza a tomar más fuerza, porque ellas empiezan a reivindicar mucho más su lucha, entendiendo que va separada también de la lucha de clase. Entonces, porque siempre pasaba la subordinación. Y esto es muy interesante, porque a medida que también las mujeres van teniendo mayor instrucción, comienza a ver esta clase como media, y no de las élites, que eran las mujeres que sabían leer y que eran súper conservadoras, y que era casi como un adorno la instrucción, sino que son mujeres que ganan espacio y empiezan a apoyar al resto de mujeres que no tenían las posibilidades. Entonces era una cadena incluso como hasta súper solidaria de levantar la temática, y fue muy de base social de mujeres lo que instaura Belén de Zárraga acá en el norte, y eso es lo potente de esos movimientos. No, así es, totalmente, Paula. Por eso, volviendo un poquito al punto, Raúl, ¿cuánto cuesta investigar? ¿Cuál es la tarea que no solamente tú, me imagino que lo has conversado con muchos otros actores, escritores, audiovisualistas,
de cuánto cuesta investigar justamente esto debido a la falta de estos documentos fiables o confiables que justamente no existen, es muy difícil encontrar por las mismas razones que nos explicaba muy claramente Paula. ¿Cuán difícil es llegar justamente a eso? Porque lo quiero tocar yéndome un poquito del tema en que estábamos, porque hay una cuestión que hemos hablado muchas veces dentro con otros artistas, que es que hay un proceso del trabajo en el arte que muchas veces no se considera, que es justamente el de la investigación. Así Que no es. solamente se hace cuando está hablando de cosas históricas, se hace, generalmente es un proceso natural en cualquier tipo de obra que tú estés generando. Y muchas veces esto no está incluido dentro de los fondos, no está incluido dentro de los presupuestos. Entonces, volvemos al tema que hablábamos un rato, o sea, es un trabajo un poco casi como quijotesco, esto de empezar a meterse en los archivos, entrevistarse con investigadores, juntarse, aprovechar un viajecito a Santiago para pegarse un pique a la Biblioteca Nacional, encontrar algo. ¿Cómo lo enfrentan ustedes y también cuál es la crítica que se hace respecto de eso? Bueno, yo creo que un punto lo dijo Paula en su primera intervención, que justamente hay profesiones, carreras que se cerraron en dictadura, que algunas se recuperaron, pero hay otras que no, que son importantes, la antropología, la sociología, la historia, claro. Entonces, esos profesionales que evidentemente se preparan para eso, son los que les correspondería, digamos, esa tarea un poquito más indagatoria que la que podamos hacer nosotros los artistas muchas veces, porque en realidad uno se maneja actualmente prácticamente lo que hay en la red, en la web. Claro. Saca mucha información, pero afortunadamente, y esto yo lo he comprobado, nosotros acá en Antofagasta tenemos muchas personas que a lo mejor no siendo historiadores de academia, son historiadores por empirismo, ¿sí? por pasión. Está Jaime Alvarado, que el otro día me dio varios datos importantes sobre unos textos que estaba escribiendo yo sobre Juan López y algo de la Fundición Huanchaca. Está también Alejandro Bustos en la Universidad de Antofagasta, que él conoce mucho de la historia también. Entonces, hay cosas que a lo mejor todavía no sé, yo imagino que tienen que haber mucha información que, claro, que siendo a lo mejor muy precisa, uno no la conoce masivamente. O sea, si La Matanza, tú hace 10 años que trabajabas en la televisión, con toda tu cultura y todo lo demás, no sabías, pero ¿cómo? O sea, ¿cuántas cosas más no habrán que nosotros no sepamos de acá, de nuestra historia, y de nuestra historia reciente incluso? Claro, entonces yo creo que ahí está la labor también, tal como decía Paula, que es una de las bases que en las universidades estas carreras se vuelvan a tomar y formen profesionales que sean capaces de indagar. La búsqueda de información a través de la cosa oral, si es que no hay algo concreto escrito, también es súper importante y hay que hacerla ahora también. Yo creo que mucha gente lo ha hecho. A lo mejor a raíz de todas estas actividades, de todo este empuje que nos están haciendo reflexionar los jóvenes, yo creo que van a empezar a aflorar. Y yo creo que hay mucha gente, mucho interés también de decir, oye, aquí yo tengo información recopilada, esto, y va a ser... Esto era de mi abuelo muchas veces, que también te empezás a encontrar con estos escritos, textos, fotos, documentos que dejan tus abuelos y bisabuelos que están ahí en un baúl. Claro. Pero yo creo que aquí los que han dado en el clavo para que nosotros nos interesemos y estamos a tiempo todavía de hacerlo y podamos buscar más, rescatar lo que hay, nos han dado estos jóvenes, estas nuevas generaciones que están ahí tratando de que nuestra historia se complete en realidad como corresponde y como debería ser. Gracias por lo que fue. No. Sabemos que Claudia y Paula y ya, eso lo tenemos claro. Bueno, quiero para cerrar un poquito el tema de la oralidad, cuando Adriana Suárez hizo el documental sobre cine mudo antofagastino de los años 20, mucha de la información original fue a través de la oralidad cuando empezó a convocar personas que hubieran alcanzado a ver un poco eso, tuvieran material, y en las conversaciones fue que, no, se parece que en mayo de tal año pasó cosas, y eso fue súper útil para después ir a buscar en los archivos correspondientes, con fecha, con ciertas referencias mucho más directas, el dato ya preciso, el dato que estaba impreso, que estaba escrito. Entonces el tema de la oralidad para poder rescatar esto es sumamente importante. Y no lo podemos perder. Yo creo que tenemos que ponerle mucho más ojo incluso porque ahí es donde está también como hablábamos un rato, o sea, la historia del que no estaba montado arriba del caballo, la historia del que no estaba encerrado en la oficina. Y eso yo creo que es un rescate histórico que tenemos la obligación de hacer. Como
cómo contar la historia no oficial. Exacto. Claudia, de esa perspectiva, volviendo un poco al tema de la mujer, tú lo decías, y creo que Paula también dio el clavo con eso. O sea, es una cuestión que se ha mantenido en la historia, porque me parece que desde justamente como el siglo XX hasta ahora, y de hecho creo que se ha manifestado justamente en los últimos años, con el 8M, sobre todo, entre otras instancias, las mujeres han sido protagonistas, pero fundamentales, si no de todos, tiene que ser de la mayoría de los grandes cambios sociales en los últimos años en nuestro país. No quiero olvidar tampoco la importancia que tuvo la organización de las mujeres en dictadura. Total. La resistencia fue de mujeres a la cabeza. Una de las últimas cosas que yo vi fue el documental Hoy y No Mañana, donde se destaca justamente el movimiento de mujeres, entre las cuales estaba Fanny Poyarolo, nunca me acuerdo el nombre de la gestora de este movimiento, que me perdonen por favor, que falleció hace muy poco tiempo, y que son de las primeras que salen a la calle abiertamente, en plena dictadura, a manifestarse contra Pinochet. Con un valor, creo yo, tremendo, y que hasta ese momento ninguno de los hombres tampoco había demostrado, de hacerlo de forma tan abierta y tan además artística, con intervenciones que eran súper inteligentes y súper atractivas además. Esa fuerza se ha mantenido desde 1910, 1915 hasta ahora, porque por lo menos por lo que hemos conversado, yo creo que sí. Sí, sin duda. Tengo mucho acuerdo también, no recuerdo bien quién había planteado esto, pero es cierto que las mujeres un poco somos como esa mitad invisible de la historia. Y me parece que en las últimas décadas sin duda ha sido un momento de reconversión en ese sentido. O sea, evidentemente cuando vemos a esa secundaria saltar el torniquete del ferrocarril de Santiago, hoy metro, un poco la historia no se repite pero rima. Y están estas nuevas protagonistas que somos las mujeres, o las disidencias, ¿por qué no decirlo también? Además. Creo que sí, somos una imagen profunda de resistencia porque no hay temor a perder nada. Y en esa lógica de invisibilidad en la que lamentablemente hemos estado expuestas, hay un hambre de querer comerse el mundo a través de todas las oficios, de todas las ramas de las artes, etcétera, en las cuales hemos estado liderando, por así decirlo. No por nada, igual interesante eso, o sea, hoy día la única obra de teatro que se hace en teatro paisaje es liderada por una mujer, y eximia actriz y directora y dramaturga como Arlet Ibarra. Entonces ahí tenemos imágenes, igual figuras que en el norte vuelven a reiterarse, ¿cierto? Como grandes lideresas que hoy día muestran esta nueva imagen, ¿cierto? Hoy día está Nelly Lemus también, no podemos dejar de mencionar. Totalmente. Una poeta tremenda que hoy día estuvo en la Plaza Colón 6 de febrero. La Nelly ha sido también protagonista fundamental de los últimos, ¿cuántos? 60 años de la arte en Antofagasta. Claro que sí. Aproximadamente. Y protagonista. No estamos hablando formadora. De roles secundarios, formadora además. Porque claro, o sea, Paula lo decía, o sea, tú, por ejemplo, y Paula están en un contexto actual, y no sé, Paula, si a lo mejor me puede ayudar un poquito con eso, en donde, claro, la cuesta es difícil, el camino es difícil para las reivindicaciones de las mujeres, en todo ámbito, en toda área. Pero, no sé, Paula, si te podés colocar, ¿qué era para una mujer estar metida en un club anarquista o anticlerical en 1915? O sea, si nosotros encontramos que la situación ahora es complicada con todos los avances que se han ido ganando poco a poco, ¿qué podía significar en esa época? ¿Cuánto te estabais jugando? ¿O cuánto ponía el pellejo en riesgo, Paula, de estar despertando en esos momentos de la historia? Yo creo que ahí sí que eran realmente una minoría, porque lo que yo te comentaba, pues que igual era un Chile muy conservador. O sea, para mí Chile todavía sigue siendo bastante conservador. Imagínate en 1910, 1913, 15, o sea, terrible. Pues de hecho, creo que eran mujeres con tremendos ovarios y súper como, siento que tenían, no sé, una conciencia de la situación en la que estaban y las garras, pues las garras de hacer cosas por mejorar sus condiciones, pues. Sus condiciones y frente a un entorno que era mucho más machista y violento que el actual. Imagínate que las mujeres en esa época ni siquiera podían administrar sus bienes, pues entonces no podían tener la potestad de sus hijos, o sea,
estamos hablando que no podían sufragar, tantas otras limitantes que quizás uno las tiene por estas mujeres que dieron esa garra, pues, ¿cachai? Entonces, para mí son muy inspiradoras, la verdad, y hoy día pensaba, yo decía, qué fuerte, porque, por ejemplo, yo me crié en dictadura, perdona que sea tan autorreferente, pero yo tengo 44 años, entonces yo el camino de asumirme como feminista es como bien reciente, y siento que siempre es una construcción constante además, pues entonces, pero parte, porque yo digo, y si nosotros hubiéramos conocido la vida de todas estas mujeres que inspiraron a otras mujeres, de más joven, yo pienso, quizás me hubiera movido este tema mucho antes. También pienso en la necesidad, porque a veces también se hablaba de un feminismo de clase y de género, y a veces uno dice, hoy día también se criticó en algún momento que el movimiento a veces feminista era muy de clase también, ¿no? Que no todas las mujeres se sienten identificadas, pero cuando tú vas conociendo y entendiendo que finalmente tiene que ver con el empoderamiento y ganar también derechos y buscar la igualdad, es mucho más fácil de comprenderlo y entender también cómo el patriarcado en el fondo nos ha hecho estar oprimidas e invisibilizadas. Entonces, yo creo que para mí es como, son tremendas mujeres, y hoy en día miro también a referentes de mujeres cercanas, pues cercanas que están haciendo cosas también, levantando, reivindicando temas desde su vereda, mujeres que a veces uno tiene cerca, que no necesariamente porque no sean tan conocidas, no hayan tenido un valor, que abrieron los caminos para estar en puestos quizás, no sé, pues en instancias importantes. Yo pienso, por ejemplo, en mi suegra es de la segunda generación de feminista, que es Blanca Gutiérrez, que seguramente muchas personas lo conocen porque ella es de Genas y fundadora, socia fundadora, pero fíjate que el oasis de Gen, cuando llegaron a propósito de las enganchadas, que ahí donde se hace, fíjate que cuando ellos llegaron a ese lugar, si bien fueron muchas personas, hombres y mujeres, hubo un momento que después algunos socios ya no iban, y ahí no había nada, era desierto, solo había un estanque y como 2 árboles. No había nada, no era lo que era ahora todo ese vergel verde. Y fíjate que fue ella y la Rosita que iban los fines de semana ya a regar las plantas todas las semanas, cuando ya nadie subía. Y ella empezó a los 40 años a hacer eso. Ellos a los 40 años, mi suegra tiene 80, y a los 40 años empezó a ir a regar Gen. O sea, en un momento, y ahora es tremendo oasis. Imagínate todo lo que construyó. Y si bien es gracias, insisto, a muchas otras personas, pero su labor fue clave en un momento decisivo también de Comunidad Gen, que pasaron muchos años donde no iba nadie, más que ella y la Rosita Elena, que son como las 2 tremendas mujeres del desierto que levantaron un oasis ahí arriba. O sea, y así, pues tú cuando empiezas a indagar poco a poco en la historia de las mujeres y sus luchas personales, sus luchas hacia la comunidad, yo encuentro que podríamos escribir muchos libros más, y para que queden para la posteridad también, por cierto, para las nuevas generaciones. Oye, y yo agradezco mucho el trabajo, a propósito de lo que se decía, agradezco mucho el trabajo que hace la carrera de teatro. Es verdad, hacen un gran rescate en torno a muchas temáticas históricas. Yo estuve trabajando en la UA igual, en la carrera música, y también los chiquillos también están haciendo harto levantamiento de información con sus tesinas, y eso es muy provocador, y el arte sin duda nos ayuda a reflexionar, a vivir, a experimentar muchas cosas desde otra perspectiva, ¿no? Así que se agradece bastante por lo que hacen como aporte para la región.
Y Sí, bueno, sí, me sí, fui a otro tema, No, pero tiene pero relación mezclo todo. tiene relación con lo que conversábamos, que tenía que ver un poco cómo también, porque si hay una autocrítica que quizás podría ser de este espacio, es cuánto nos falta también a nosotros mismos contactarnos de mejor manera para poder apoyarnos y aportarnos mutuamente con respecto a este tipo de temáticas, Claro. de las investigaciones que estamos haciendo, quién está investigando esto, o qué dato encontré, que mira, yo estoy metido en tal tema, encontré este datito que a lo mejor te puede servir, tómalo tú, por ejemplo, porque yo no estoy en otra cosa, o cómo nos aportamos mutuamente desde el audiovisual, generando algo, desde la literatura, la investigación, el teatro, para poder rescatar todas estas historias invisibilizadas, porque no son historias ocultas, son historias invisibilizadas y muchas de ellas de forma totalmente denodada. O sea, aquí hay un sistema que invisibiliza historias y que invisibiliza personas. O sea, yo creo que eso de la historia oculta es una cuestión que tenemos que sacar de nuestro vocabulario, porque las historias no se ocultan solas, alguien las oculta. Así es que de esa perspectiva, ya como para ir cerrando, te quería preguntar, yo sé que recién estamos saliendo de este 6 de febrero, pero imagino que durante el año, imagino que ustedes ya tienen, quizás por lo menos en carpeta, algunas cosas que realizar de aquí hasta el próximo 6 de febrero, cuando estemos conmemorando lamentablemente 117 años. No sé, a lo mejor con el nombre, en el cambio de nombre de la plaza, podría ser el próximo año, algo así. Está bien, de hecho. ¿Cómo más o menos están visualizando lo que se puede ir avanzando? Porque también creo yo que aquí hay una tarea en la cual todos tenemos que participar, de que este tema no sea solamente una vez al año. O sea, yo creo que tiene junto a un montón de otros temas, algunos de los cuales hemos tocado acá, ya Total. tienen que empezar a formar parte de lo que conversemos diariamente en distintas instancias. Así es, así es. Bueno, partir, acuerdo, hay que cambiar el nombre a la Plaza Colón, sacar esa lógica del dominio español colonial, ¿cierto? Y que efectivamente esa plaza pase a llamarse 6 de febrero, o sea, es una fecha fatídica que no puede olvidarse, y que hubo una matanza un año antes de la cruenta matanza de la Escuela Santa María de Iquique, y fue aquí en Antofagasta. Y quizás, ¿por qué no decirlo?, podría haber sido ese borrador que ocurrió en Iquique un año antes, ¿no? Nosotros reagendamos 2 actividades por la fase 2. Una es el tradicional tour, una visita guiada que realizamos con el historiador Adolfo Sosa al Cementerio General de Antofagasta, donde realizamos ofrendas florales de papel y hojalata, que lo realiza una artesana pampina que le mando un gran abrazo, Fresia Pastenes, mi mamá. Y a un escultor también, un artesano que no me acuerdo en este momento su nombre, pero sí recuerdo el nombre de su abuelo, que es él el que falleció hace muy poco, de hecho, y que hace estas flores de hojalata. Papel y hojalata, recordemos, porque en el desierto las flores se mueren muy rápido, así que es lo que perdura en esos Parte de la cementerios. cultura también que Así tenemos. es. Y todavía hay muchos cementerios pampinos, cuando la gente visita a sus familiares, en Gatico es común ver Sí. cada vez la renovación de estas coronas de flores de papel. Sí. De lata. Esa es una de las actividades, y la otra es en la Biblioteca Regional, rescatar, reproducir y exhibir el radioteatro de Manuel Durán Díaz, Una plaza para la muerte, junto a una exhibición de eterno teatro, un teatro gabinete, una pequeña caja, ¿cierto?, unipersonal de una hora de 3 minutos, etc. Estas actividades que comenté, reagendarlas para cuando avancemos de fase. Perfecto. Ahora, en términos de más actividades, voy a ser sincera, Matanza en tu Plaza funciona para el 6 de febrero, pero como artistas escénicos, desde el diseño teatral, junto a compañías emergentes, este año vamos a estar muy, muy activos. Estamos encontrando espacios al fin de manera autogestionada. Tú lo conoces, de hecho, sabrán quizás más adelante de manera más oficial, pero nos seguirán viendo sin duda en la creación, en la exhibición, y siempre vinculado a la memoria. Me parece. Ha sido así y seguirá haciéndolo. Me gustaría agregar como, a lo mejor para ponerlo como un propósito. Sí. Hoy día justamente una de las personas que estuvo de público allí era Mario Bernal, que Sí. justamente se acercó y me habló sobre una ópera que tiene él escrita, musical, ¿cierto? Y todo lo demás, que tiene relación con el 6 de febrero, con la matanza. Y él me la ofreció para poder, a lo mejor, embarcarnos en ese. Y a lo mejor de aquí al próximo año, en un año más, podamos estrenarla en 6 de En una febrero. cantata. Es que no quiso ponerle el nombre de cantata. Yo también Una le pregunté, ópera. cantata. No, yo me prefiero no, dijo, para no relacionarla con la cantata de Santa María y porque también tiene otra connotación. Dijo, yo es una ópera, dijo.
Fantástico. Más como una ópera, pero tiene las canciones, las tengo escritas las canciones y tengo desarrollado el tema con los personajes, son 8 personajes y sería interesantísimo. Yo creo que esa es una buena Esto es lo que me propuesta. encanta de estas conversaciones, que finalmente Ya aquí estamos empiezan vinculando. a sentarse. Así que, Mario, si estás conversaciones- escuchando, Eso, nos vamos a eso. juntar. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a hablar con Jorge Donoso, me empecé a trabajar en el guión de la película, entonces, encanta. porque así podríamos hacer Pero, algo y ahí todos nos maravilloso comprometemos, entonces. Ujú. Aquí tengo que hacer una película sobre el barrio Bellavista, ¿eh? Esa otra historia también hay, Sí. varias historias también hay. Solo algo muy pequeño. Le vamos a regalar este libro a Casa Azul. Oye, está súper bueno este Sí. libro. Es básicamente una recopilación de textos de la época, cartas de personas que estuvieron, que vivieron, comentarios de lo que ocurrió en los días previos y posteriores a la matanza de la Plaza, que es una recopilación que, como decíamos, nace del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ferrocarril Antofagasta, Bolivia, y que es editado por nuestro queridísimo y nunca olvidado Sergio Gaitán. Aquí también hubo aportes de justamente Jaime Alvarado también, Carlos Mazardo, también nuestro amigo nunca olvidado, y varias personas también que aportaron con la recopilación, investigación, justamente este texto que está súper bueno y creo que tiene que ser, a pesar de que no es muy largo, un muy buen compilatorio de el ambiente que se vivía en la Totalmente. época. Hay leyendas, lo que viene después, lo que se cuenta, etcétera. Así Así que es. lo dejaremos acá, es gratuito, así que quien lo quiera adquirir, Matanza en tu Plaza. En redes sociales. Eso. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora de transmisión. Gracias a Paula, que lamentablemente no pudo Gracias, estar Paula. presencial con nosotros, pero te mandamos un abrazo grande, Paulita, y muchísimas gracias por todos tus aportes. No, gracias a ustedes por la invitación, chiquillos. Yo feliz. Siempre es muy grato poder compartir con ustedes a los tres. Ojalá que nos veamos pronto personalmente. Eso. Así que Así es. ánimo en todos sus proyectos, chiquillas. Así que espero. Muchas gracias, Claudia. Igual éxito y estoy muy contenta del trabajo que estás realizando también. Que tenga continuidad. Me pone de verdad muy contenta de este rescate a la memoria y que sigas dando y que vaya creciendo aún más este proyecto. Oye, Así que Paula cuando me orientó en el marco del Diplomado de Gestión Cultural de la UCN. Así que Maravilloso. gracias, Paula, siempre por todo tu apoyo en ese proceso y qué precioso hacer esta retroalimentación porque nos volvemos a encontrar en este conversatorio y tú ves, eres testigo de cómo hemos avanzado un montón. Sí, po. Genial. Gracias igual por Ha sido siempre el harta. apoyo. Bueno, yo me Te estoy felicito. despidiendo como villano de James Bond. Ah. Oye, muchas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros. Creo que es súper importante que continuemos trabajando en torno a la memoria de nuestra región, de nuestra ciudad, porque un país sin memoria, un país sin historia, es un país sin futuro. Y en la medida que más conozcamos de nuestro pasado, que más nos enfrentemos y que más entendamos de todos los hechos, aunque sean los más nefastos y los más tristes de nuestra historia, de mejor manera nos vamos a poder proyectar hacia el futuro, hacia la región que queremos, la ciudad que queremos y lo que queremos nosotros como habitantes de este territorio. Así es que muchas gracias a Matanza en tu Plaza, muchas gracias Claudia, muchas gracias Paula, muchas gracias Raúl también por todos los aportes, ha sido una conversación súper entretenida y muchas gracias también a Casa Azul por el espacio y la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Nos vemos Gracias. en una próxima oportunidad. Chao, chao, que estén bien.